mundo. Vamos a tener el mayor índice de viejos en la población española. También porque algunas encuestas que han realizado últimamente hablan que a los españoles no nos importa el hecho de acudir a una residencia si nuestro estado de salud o las necesidades hacen que tengamos que ir a una de ellas. Vamos a hablar de este tema y para ello nos acompañan aquí en el plató de Efecto Dominó don Juan Ramón Arroyo, director de Mundo Mayor. Don Juan Ramón, bienvenido. Buenos días. También está con nosotros Mariano López de Ayala, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Residencias y Centros de la Tercera Edad. Bienvenido. Buenos días. Y también nos acompaña Alberto Vergés, director general de la Fundación Edad y Vida, que es de asistencia domiciliaria, ¿verdad? No. Somos una organización que tratamos todos los temas de mayores en general. Pues mejor, así tenemos un espectro mucho más amplio como quiera. Y podemos hablar de muchas más cosas con ustedes. Vamos a centrarnos en esta actualidad que decíamos de este colectivo de personas mayores y para ello nos acompaña, como siempre, como cada día, como cada tertulia, Mabel Calatrava. Mabel, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, como decías, sí. Y la mayoría de los españoles, un 47% según una encuesta de DBK, asegura que llegado a una determinada edad, pasados los 60 años, no le importaría irse a una residencia de ancianos. Y los motivos, bueno, pues están claros. Estas residencias, estos centros de mayores, son prácticamente como con todas las comodidades. De hecho, este sector es uno de los más bollantes y lo será aún más en el futuro. Creará numerosos puestos de trabajo. También los bancos se han fijado en la tercera edad. Hablan de las hipotecas inversas. Es, como ven, un sector al que todo el mundo quiere hincarle el diente. Vamos a ver más detalles en el siguiente vídeo. La elevada esperanza de vida de los españoles, que se sitúa en una media de 82 años, sumada a la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, han incrementado la necesidad de disponer de servicios destinados al cuidado de las personas mayores. A tenor de estos datos, el sector español de residencias privadas atraviesa un momento muy dulce. En términos de facturación anual, en 2007 el sector movió más de 2.200 millones de euros. Las plazas han aumentado un 5% en el último año y ya hay más de 237.000 camas. Los 5 primeros operadores en términos de facturación en el sector de residencias, el Grupo Vallesol, Sanitas Residencial, Mapfre Cohabitae, Grupo SAR y Grupo AMMA, acapararon en 2006 el 12,1% de la cuota de mercado en términos de valor. Al margen de las residencias, el sector de la atención a la tercera edad está creciendo con la puesta en marcha de nuevos servicios domiciliarios y de teleasistencia. Un 28% de los españoles mayores de 60 años afirma disponer de una persona que le asiste en su casa. Este porcentaje se incrementa cuando aumenta la renta, superando el 50% en el segmento de ingresos familiares mensuales netos superiores a los 2.000 euros. La población española envejece a pasos agigantados y las oportunidades laborales se centran en este campo. Solo hay que tener en cuenta un dato. En 2008 este sector va a generar un negocio de 2.440 millones y se van a superar las 250.000 plazas. Juan Ramón, 2.440 millones de euros, que se dicen pronto. ¿Es la tercera edad un negocio en estos momentos? En estos momentos depende de lo que entendamos como negocio. Si a negocio entendemos grandes cantidades de beneficios, la respuesta es no. Y esto es una cosa que en la calle existe una sensación como que cualquiera que se dedica a este tipo de negocios relativos al segmento de mayores hace grandes fortunas en poco tiempo. Esto no es cierto. Es un negocio de muy largo recorrido, es un negocio de futuro sin ninguna duda, pero es un negocio como otro cualquiera. Tiene sus periodos de establecimiento, sus periodos de maduración, sus periodos en los que hay que filtrar, lógicamente, en el que la competencia se va a poner firme y habrá quien sobreviva y habrá quien no sobreviva, pero desde luego no es ninguna panacea ni es la varita mágica de hacer dinero. Es un negocio a largo plazo, sin duda alguna, pero hay que tener una perspectiva empresarial importante y un plan de negocio muy bien hilado. Sí que decíamos al principio que sí que parece por el momento una buena oportunidad de negocio, ya que de aquí a 2050 vamos a tener la población más vieja del mundo. Es una buena oportunidad de negocio y sobre todo es una buena oportunidad de abrir nuevos mercados o de acoplar mercados existentes al sector de personas mayores. No solamente parece que el negocio de la tercera edad puede estar centrado en la residencia o puede estar centrado en las ayudas domiciliarias, no, porque la tercera edad, para empezar, las personas mayores no todas están en un estado de dependencia severa o media severa. Hay un número creciente de personas mayores perfectamente válidas, perfectamente útiles y perfectamente que tienen ganas de hacer muchas cosas, entre otras, de gastar su tiempo de ocio, tener un montón de oportunidades de hacer cosas que antes no podían hacer porque estaban trabajando.
Entonces, no es solamente una cuestión de pensar que el negocio en torno a la tercera edad o a las personas mayores se centra en los servicios sociosanitarios. Ahí es donde está un poco la oportunidad de aquellos que tengan esa visión comercial de decir, bueno, pues vamos a ver qué otras cosas podemos dar para generar empresas o negocios que puedan dar solución a este otro tipo de actividades que no sean. Efectivamente, es muy interesante lo que nos estaba comentando, ¿verdad, Albert? Porque no nos vamos a centrar solo en las oportunidades que hay en todo lo que es el sector sanitario, por así decirlo, o de asistencia, sino también a nivel de productos. Es que hay que verlo como, hay que verlo de una forma diferente. No es hablar de negocio, es hablar de que es un trozo importante del mercado. Hay un 17% de la población mayor de 65 años con diferentes necesidades y estas necesidades requieren bienes y servicios diferentes en el ámbito financiero, en el ámbito asegurador, en el ámbito de servicios, en todos los ámbitos. Y ahí es donde hay que ver esto no como un problema, sino como una oportunidad. Pero lo más importante de todo es darnos cuenta de que nuestro país va a cambiar su pirámide demográfica. Es decir, hoy el envejecimiento de la población es de un 17%, pero como decías, el año 2050 se habla de un 30%. El segundo país más envejecido del mundo después de Japón. Esta es una situación que se va a dar y evidentemente todo lo que es los bienes y servicios que requiere esta población específicos en función de sus necesidades y sus características requerirá respuestas de la iniciativa privada a ofrecer aquellos servicios que son necesarios para tener una vida de calidad. Esos cambios en la pirámide además que van a afectar y mucho y que va a tener muchos efectos y que deberíamos de empezar a tomar ya algunas medidas, pero quizás Albert hoy no sea el tiempo para tener esa tertulia que deberíamos dedicarle también otro día. Mariano, vamos a centrarnos si le parece en las residencias. ¿Cómo son las residencias actualmente en nuestro país? Y cuéntenos si son suficientes las aproximadamente 300.000 plazas que tenemos en estos momentos, porque si la pirámide va a cambiar y va a haber muchos más, en principio las plazas parecen harto insuficientes. Hombre, yo espero que sean suficientes, incluso que sobren, porque eso será señal de que todos llegamos a personas a ser mayores en un buen estado de salud, en un buen estado con capacidades plenas y que por tanto no vamos a necesitar asistencia. Lamentablemente todas las previsiones apuntan a que no va a ser así, ya que va a haber un número de dependientes importante. Viviremos más, no necesariamente en mejor estado. Yo creo que eso es algo que hoy está bastante claro. Y por tanto las plazas residenciales hoy ya no son suficientes. Hoy se calcula, en los cálculos más amables, se estima que debería haber como el doble de las plazas residenciales que existen en la actualidad y cálculos a lo mejor mucho más realistas apuntan a que debería haber cerca de 1 millón de plazas residenciales. ¿Cómo son? Pues son centros especializados. Yo creo que la visión que se tiene de la residencia muchas veces apunta a un sustituto del domicilio, ¿no? Pero se acerca mucho más a lo que entendemos por un establecimiento sanitario sin que sea un establecimiento sanitario. Quiero decir con eso que los centros residenciales para personas mayores son centros a los que acudes o a los que acuden las personas mayores cuando tienen una necesidad, cuando sufren un proceso de demencia, cuando sufren un accidente cerebrovascular, cuando tienen dificultades de movilidad física o tienen dificultades psíquicas o se produce un deterioro por una pluripatología. Y en esos centros es donde se les presta la atención que requieren. No se trata, aunque intentamos que haya el menor trauma posible por el cambio del domicilio al centro residencial, pero no es el hogar. No nos confundamos. No pensemos que las residencias son nuestra casa. Las residencias es un sitio para recibir una atención, para ser cuidado, para cubrir las necesidades específicas que una persona en situación de dependencia tiene. Desgraciadamente siempre se acaba hablando de residencias cuando sale alguna noticia relacionada con algún tipo de maltrato, ya lo saben ustedes, pero nosotros queremos hablar hoy aquí ampliamente y abiertamente sobre todo de la tercera edad. Don Mariano, lo más criticado con las residencias suelen ser los altos precios. ¿Qué nos puede decir? Pues ¿qué le voy a hacer? Que no estoy de acuerdo que los precios sean altos. Hay una comparación que yo creo que a estos efectos es enormemente útil. Nosotros podemos comparar una residencia, aunque no es lo mismo, con un establecimiento hotelero. En una residencia, el precio que vamos a tener que pagar, o el coste de la estancia, porque muchas veces lo paga la administración pública, estará en torno a los 55, 60, 65 euros diarios. Por ese precio recibimos, por supuesto, alojamiento, por supuesto, pensión completa. Y además pensión completa adecuada a la dieta y a las necesidades de la persona. Recibimos el servicio de lavandería, servicio de limpieza, todo lo que son los servicios hoteleros. Además de eso, servicio de enfermería, servicio de atención médica, fisioterapia, logopedia, etcétera, 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 etcétera. Vuelvo al precio. 60 euros en un establecimiento hotelero,
Bueno, pues no hay muchos establecimientos hoteleros donde por 60 euros nos den alojamiento, pensión completa, servicio de lavandería. Yo no sé a Juan Ramón y a Albert qué les parecen estos precios, porque efectivamente en la calle sí que se dice que llevar a un familiar a una residencia es muy caro y que no está al alcance de todos los bolsillos. A ver, el precio siempre va condicionado a lo que te dan y a lo que cuestan. Estos son servicios de alta calidad muy específicos, son servicios que hoy yo comparto con Mariano, el hecho de que son servicios que se han vinculado siempre a la beneficencia y a otros servicios, y hoy son servicios de cualidad, muy profesionales, absolutamente llevados por la iniciativa privada de una forma intensa, donde el papel de la administración... Perdón, Albert, también hay camas públicas, ¿no? Recordemos pero... para los espectadores que también existen centros públicos, ¿no? A ver, es que entre lo público y lo privado hay que hacer una diferencia. Es que en nuestro país el 75% del sector residencial está en manos la gestión de la iniciativa privada y solo un 25% de iniciativa pública pura. Pero de esta iniciativa privada está concertado más del 26%. Es decir, y también son plazas públicas. Lo que pasa es que están gestionadas por la iniciativa privada, cosa que sin duda son muchísimo más eficientes. Entre otras cosas, solo para poner un ejemplo, el coste de una residencia de gestión privada es 2,5 veces menor que lo que cuesta una residencia pública para dar el mismo servicio. Muy importante este dato que nos acaba de facilitar Juan Ramón. Los que no optan por irse a un centro también pueden optar por la teleasistencia o, vamos, lo que es la asistencia a domicilio. Cuéntenos, ¿sabe aproximadamente cuánto cuesta este servicio y si está en estos momentos cada vez más demandado? Obviamente son tanto la teleasistencia como la ayuda domiciliaria son servicios al alza, ¿eh? También es cierto que hay que poner en juego una mayor cantidad de servicios o de empresas que presten este servicio para ser capaces de absorber la potencial demanda que se va a generar de ellos. Son costes obviamente mucho más asumibles que lo que estamos hablando de la residencia, que aún así me gustaría puntillar sobre el tema que la residencia no es un servicio caro, es un servicio costoso. Exacto. Es que es una diferencia sutil, pero es cierto. Entonces, vuelvo a las ayudas domiciliarias, a la teleasistencia. Obviamente estamos hablando depende de los servicios, tienen muchos niveles de servicio, por tanto distintos precios. Una teleasistencia te puede estar costando privada del orden de los entre 15 y 25 euros al mes, teniendo siempre en cuenta que puedes contar con teleasistencias de servicios de los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Esto siempre es una cosa que los ciudadanos tienen que saber. Siempre pueden dirigirse a sus servicios sociales para preguntar sobre estos temas. Mientras que las ayudas a domicilio pues también están en función un poco del número de horas que se contraten, en función de la lejanía, en función de... Es decir, todo este tipo de cosas. Pero podríamos estar hablando, y corrígeme a ver si me equivoco, del entorno de los entre 12 y 18 o 20 euros la hora, dependiendo de la tipología de servicio. También sobre esto, a mí me gustaría matizar o hablar sobre la profesionalización de este tipo de servicios. Es decir, cuando estamos hablando que una empresa de ayuda a domicilio que contrata personal, que le da de alta en la seguridad social, que tiene una mínima preparación que la propia empresa provee a sus trabajadores, obviamente el precio ahora tiene que incrementar. Estamos en la misma discusión de la residencia. ¿Son servicios caros o son servicios costosos? Entonces, pues bueno, este tipo de cosas son un poco los datos que en la calle no se manejan. Hay una increíble desinformación en la calle sobre cómo funcionan estos servicios y el porqué de los precios que tienen, qué ventajas tienen y qué inconvenientes. Pero bueno, sin duda, y terminando por contestar tu pregunta, son servicios que deben estar al alza porque además van a permitir alargar el tiempo de estancia de las personas en su domicilio. Inevitablemente en esta tertulia tenemos que echar también la vista atrás. Es momento de hacer balance, Mabel Calatrava, porque poco más de un año de funcionamiento lleva ya en estos momentos la ley de dependencia. Cuéntanos. Pues sí, y la verdad que las cosas no han cambiado demasiado. Dicen las familias que las ayudas llegan, pero con cuentagotas. Los solicitantes se quejan de que los trámites son muy lentos. Además, se conceden muy pocas subvenciones. Vamos a recordar lo que ha dado de sí este año largo ya, de ley de dependencia, y después lo analizamos con la ayuda de nuestros expertos. Hace ya más de un año que entró en vigor la ley de dependencia y desde entonces pocas cosas han cambiado. En total, el Gobierno y las comunidades autónomas prometían aportar hasta 2015 cerca de 25.000 millones de euros y se calcula que 1.125.000 personas se iban a beneficiar de las prestaciones. Pero los interesados en recibir esta ayuda coinciden en lo complicado que es que se la concedan. La ley reconoce como beneficiarios a quienes presenten una dependencia de carácter permanente por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual
o sensorial. Tras ser evaluados, cada ciudadano y ciudadana recibe una acreditación con su grado y nivel de dependencia que tendrá validez en todo el Estado y se le concede una ayuda. Ayuda que no llega siempre. Las quejas llegan desde todas las comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, solo 5.000 de los más de 39.500 grandes dependientes que han sido reconocidos oficialmente como tales en Cataluña reciben alguna de las ayudas que contempla la Ley de Dependencia, de la que este mes de abril se cumple 1 año y 4 meses. Muchas gracias, Mabel, y hasta mañana. Señores, es tiempo de hacer balance de esta ley de dependencia, algo más de 1 año ya en funcionamiento, pero parece ser que todavía mucha lentitud, Albert. Y esto también está muy relacionado también con lo que hablábamos antes de la teleasistencia y la ayuda en domicilio, ¿verdad? Sí, porque, a ver, la ley de dependencia plantea un catálogo de servicios que es muy amplio, ¿no? Desde las residencias, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día, bueno, un conjunto de batería de servicios que se ponen a disposición del ciudadano para poder hacerlo. A ver, hemos de estar satisfechos porque existe la ley, porque se define una situación que era real. Pero es cierto que hemos de estar insatisfechos con la implementación y la aplicación de la ley. Por 2 o 3 temas que, para no enumerar muchísimos, que deberíamos abordar. El primer tema. Existe en este momento 2 decretos importantísimos que enmarcan y estructuran vertebralmente esta ley. Uno es la acreditación de centros y servicios de atención a la dependencia, donde define cuál es el nivel de calidad que queremos de servicios para nuestros ciudadanos y cuál es el copago. El copago de los usuarios en este momento no hay acuerdo en el Consejo Territorial de la Dependencia y son 2 elementos claves. Perdón, Albert, perdón que le interrumpa. ¿El copago exactamente qué es? Es la parte que paga el usuario para contribuir al sistema. El resto, en teoría, lo aporta la administración pública. Estos son 2 elementos claves que estructuran. ¿Qué está pasando? Pues mira, lo que está pasando es que todas las comunidades hacen lo que creen más conveniente, cada una de ellas y de forma diferente. Y ahí sí que hay un problema grave, un problema a nuestro juicio de cohesión social y territorial. Muy importante esto que está diciendo porque cada comunidad autónoma, Mariano, parece que va a su ritmo. Claro, es que el problema uno de los problemas de la ley de dependencia, como en tantos otros ámbitos, es que nosotros nos hemos dotado de la estructura política que tenemos. Y nosotros tenemos un Estado compuesto por una serie de autonomías, por 17 autonomías y 2 ciudades autónomas. Eso quiere decir que, aunque se intenta a través de la ley de dependencia, que por cierto, me gustaría que no se nos olvidara que además es una ley de promoción de la autonomía personal, que no es solo para proteger a los dependientes, sino también para promover que la dependencia no aparezca. Pero la ley de dependencia trabaja a base de convenios bilaterales entre el Gobierno central y cada una de las comunidades autónomas. Eso es una situación de elevadísimo riesgo, porque puede suponer que el Gobierno central llegue a determinados acuerdos con una comunidad autónoma que no sean los mismos con los que llega con otra comunidad autónoma o que incluso que con una tercera no llegue a ningún acuerdo. Y en esa tercera comunidad autónoma el sistema establecido por la ley de dependencia no llegue a ponerse en funcionamiento. Y eso atenta directamente contra la cohesión social. Podremos encontrarnos otra vez, como sucede hoy en la realidad, con que un anciano de la comunidad autónoma X tenga más derechos que un anciano de la comunidad autónoma Y. Diferencias entre los españoles, eso es un tema muy preocupante, Mariano. Es un tema gravísimo porque además esas diferencias son resultado del lugar en el que vives, no de otra cuestión. Ya sé que está prohibida la discriminación por raza, la discriminación por sexo, la discriminación por toda una serie de cuestiones, pero hoy es real que existe una discriminación en función del lugar en el que vives y que un anciano de la Comunidad de Madrid tiene unos derechos o unas obligaciones de los que no goza o que no tiene el anciano que está en la Comunidad de Castilla y León o el anciano que está en la Comunidad Extremeña. Juan Ramón, ¿qué le parece? Es que el tema de la ley de dependencia daría para muchas horas de debate. Independientemente de lo que han comentado Mariano y Albert, hay otro tema que a mi juicio también es espectacularmente pernicioso a la hora de poner la ley en funcionamiento. Cierto es que tenemos 17 formas de hacer las cosas distintas y la ley de dependencia, por desgracia, no está siendo una excepción cuando hemos tenido una oportunidad única de tratar de salvar los trastos con la ley de servicios sociales, que no pudo hacerse porque seguimos teniendo 17 y cosas semejantes. Esta ley podía haber paliado bastante la situación. Pero claro, ¿qué ocurre? Que las comunidades autónomas tienen que ponerse en marcha y cada comunidad autónoma tiene una voluntad política de hacer este tipo de servicios de una manera o de otra. Y como no se ponen en funcionamiento los decretos que deben regular el funcionamiento de la ley, y hoy en día todavía estamos a expensas de uno de los decretos básicos al que apuntaba Albert, que es el decreto en el que se va a definir cómo se va a hacer la denominación de los centros, cómo se va a hacer la calificación de los centros. Por tanto, es realmente muy complicado
saber cómo vas a poner en tu comunidad o cómo vas a poner en toda España, me da lo mismo, en funcionamiento una ley cuyas regulaciones básicas aún no están publicadas. Entonces es lógico que existan unas diferencias espectaculares y además es dramático que esto ocurra. Mañana arrancamos la 9ª legislatura en nuestro país. Tenemos poco más de un minuto para que brevemente los tres me digan cuáles son los retos para la tercera edad de cara a los próximos años y recordar sobre todo que todos vamos a llegar a esa tercera edad. Juan Ramón, arranca usted. Pues por una cuestión de mero egoísmo, como digo siempre, puesto que como muy bien apuntas, todos seremos mayores algún día, esperemos. Para mí uno de los mayores retos es hacer una promoción de la autonomía, es decir, que seamos capaces de darle más vida a los años y no más años a la vida, ¿vale? Que sea una cuestión de llegar en mejores condiciones y que los servicios que se nos presten sean en cantidad y en calidad lo suficientemente buenos como para que después de trabajar un montón de años merezca la pena retirarse. Mariano, ¿qué pedimos? Pedimos reconocimiento para las personas mayores, pedimos dignidad para las personas mayores, que no se les expulse del mercado laboral, que no se les expulse de la sociedad y que construyamos una sociedad, como en su día dijo las Naciones Unidas, a la medida de todas las edades. Albert. Pues yo voy a hablar fundamentalmente de la ley. Yo creo que tenemos unos retos importantes, que es que en el 2009 hay una modificación prevista por la ley misma y creemos que temas tan importantes como la coordinación sociosanitaria, que no está prevista en la ley, temas como la libre elección del usuario sea patente y sea un derecho de los ciudadanos en la ley, que no lo está recogido de la forma adecuada, y que esta ley no se convierta en una ley de subsidios, sino en una ley de prestación de servicios que ofrezca la calidad que merecen nuestros ciudadanos, es lo que me gustaría que para este futuro próximo esta ley pudiera hacer. Nos quedamos con estos mensajes. Albert, Mariano, Juan Ramón, muchísimas gracias a los tres por este tiempo que han compartido de nosotros. Sé que ha sido poco, sé que había muchas más cosas de que hablar y lo hablaremos en futuros programas. Señores, ya lo saben, por favor, cuiden de sus mayores y mañana, ya lo saben también, tienen una cita con nosotros aquí en Efecto Dominó a partir de las 12 de la mañana, no nos falten.